No sé si me escuchan. Sí, se escucha bien, doctora. Listo, buenas tardes con todos. Bueno, soy residente de tercer año en el Hospital La Caleta de Pediatría. Mm, Agradezco al grupo organizador por llevar a cabo este curso muy importante para ustedes, tanto en el área en la que ahorita están de estudiantes, próximos internos y en un futuro no muy lejano, pues ya asistentes, ¿no? En la especialidad que ustedes decidan. Bueno, el tema asignado de hoy día es asma. Vamos a ver de que durante algunas diapositivas hay algunas marcas de algunos dispositivos, no con el afán de hacer ninguna publicidad, sino que para ustedes sea un poco más práctico el poder conocer algunos productos que se requieren para el tratamiento y manejo del asma. A ver, no sé si puedo continuar. ¿Me permite cambiar? Ya. Entonces, prácticamente para la elaboración contamos con lo que es la guía GEMA 5.4 y Gina, ¿no? Ambas se actualizan todos los años. Las últimas actualizaciones son de marzo y abril del año pasado, así que de lo que vamos a hablar, prácticamente toda la ponencia está dada con lo que es Gina, ¿no? Pero igual hay algunos puntos importantes que deben considerar de ambas. Bueno, este es un video, no con el afán de compartirlo con las mejores intenciones, sobre todo, para que ustedes puedan identificar cómo son los pacientes que nos suelen llegar a diario al servicio de emergencia. Bueno, vamos a verlo un ratito, vamos a escucharlo también. Es el hijo del Barranquilla. Entonces quisiera que sobre todo observen el compromiso que tiene tanto desde arriba, ¿no? El pequeño, si se dan cuenta, pues hace un aleteo nasal, ¿no? Tiene un tiraje pues, marcado, un tiraje subcostal, supraclavicular, inclusive pueden haber compromiso de escalenos, ¿no? Tenemos compromiso de los intercostales. Vamos a ver durante la exposición que tenemos algunos scores ya dados que nos ayudan sobre todo para poder catalogar y pues definir en qué grado de severidad está nuestro paciente. Bueno, este niño tiene aproximadamente 5 años y llegó a la emergencia de una rotación que tuve en la ciudad de Lima. Y bueno, acá tenemos otro video, que es un pequeño más chiquito, es un pequeño de 4 meses de edad. Quisiera que lo observen y lo escuchen. Entonces, este video sobre todo con el afán de que ustedes escuchen algunos sibilantes. Por la edad es poco probable pues que este paciente tenga un diagnóstico de asma, ¿no? Más que todo por la edad en la que se presenta en este niño, pues estamos frente a un episodio de una bronquiolitis. Pero sin embargo, es importante que ustedes hagan una evaluación, como siempre les digo a los chicos, de arriba hacia abajo, ¿no? Cefalocaudal. Es decir, pues valoraré primero lo que viene a ser la vía aérea, valoraré sobre todo importante qué compromiso tengo a nivel de la musculatura accesoria, ¿no? Y pues luego ya será la saturación, ¿no? Pero en emergencia tratamos de todo prácticamente hacerlo de una manera bastante rápida para poder actuar. Entonces, a pesar de que son diferentes grupos poblacionales, diferentes grupos de rango de edad, es importante que ustedes conozcan que eh, no todo, no todo lo que silba pues es asma, ¿no? Para empezar. Y tenemos que siempre plantearnos diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿por qué es importante que esta exposición se dé? ¿Por qué es importante que tratemos el asma? Ya se ha visto, hay muchos estudios donde nos indican que inclusive vamos a ver que tenemos ya epitelios donde se han estudiado, donde se han analizado, donde se evidencia que hay cambios estructurales del parénquima bronquial, del parénquima estructural. Se ven evidencia donde inclusive hay
neovasos, hay engrosamiento de los conductillos, de los bronquios pequeños, de los bronquios respiratorios inclusive. Estos pacientes que tienen más episodios, que son niños que suelen venir a la emergencia, que no tienen un control adecuado de asma o no controlan las crisis, tienen un remodelamiento a nivel de la estructura pulmonar, no solamente bronquial, sino parenquimal. Por eso es importante que tratemos. Se ha visto que tenemos algunos triggers, sobre todo que están compuestos, pues tenemos alergenos, tenemos prácticamente microbiota misma, tenemos ya los factores genéticos de per se de cada paciente, pero vamos a ver de que sobre todo hay temporadas donde el paciente, pues por el contacto mismo con los virus, con procesos respiratorios altos, estimula el epitelio. Este estímulo de epitelio vamos a ver de que genera pues que haya una alteración a nivel de las células inmunitarias, ¿no? Ustedes ya conocen bastante que sobre todo se menciona mucho a la interleuquina, se menciona bastante a los fibroblastos, al compromiso ya sea eosinofílico, y esto genera una remodelación a nivel de los fibroblastos, genera un crecimiento, un engrosamiento. Y entonces, con el tiempo, por eso siempre decimos, ¿no? No todo paciente que viene muchas veces a emergencia por crisis tiene que pasar una revaluación, tiene que pasar un seguimiento, un control continuo. Acá, pues en Chimbote, nosotros no tenemos, o tenemos uno o dos, me parece, neumólogos pediatras, pero el asma es una patología que lo puede tranquilamente tratar el pediatra y los médicos generales, pero tenemos que tener pautas bien claras. Entonces, es por eso que es importante que tratemos el asma, que le demos un manejo adecuado al asma, porque lo que no queremos es tener pues niños que en un futuro pues presenten fibrosis pulmonar, que presenten algunas alteraciones a nivel de los cilios, o terminen pues, o no sean los niños del futuro que van a terminar con un EPOC, ¿no? Entonces, es por eso que es bastante importante manejarlo ahora. Bueno. Y hay un término que siempre le menciono a los chicos, que a los grupos de internos que nos acompañan todos los meses, que a pesar que no es muy frecuente, pero es el enemigo y es lo que más le tememos como pediatras y como médicos cuando un niño pues hace una insuficiencia respiratoria severa por asma, que es el asma casi fatal. El asma casi fatal es el asma que te lleva a la ventilación mecánica. Es aquel paciente que sí o sí requiere pues ser intubado, que estamos frente a una insuficiencia respiratoria muy marcada y pues no sale, prácticamente es un paciente que no responde a todo lo que le podamos dar. Imaginémonos pues al sulfato de magnesio, imaginémonos a, a corticoides de amplio espectro y no realmente a dosis plena y no mejora. Entonces, lo último que nos podemos imaginar en un paciente asmático es intubarlo. Es lo último. Cuando ya no se puede realizar medidas para prácticamente resolver o mejorar al paciente, pues tendremos que sí o sí intubar. Entonces, es por eso que el objetivo también es evitar esto. Entonces, el asma prácticamente tiene una definición dada ya. Vamos a ver que se caracteriza esta enfermedad por síntomas variables y recurrentes, ¿no? Pueden ir con obstrucción del flujo aéreo, con hiperrespuesta, esa hipersecreción que puede generarse, una inflamación a nivel del bronquio y una remodelación que luego se va a dar. Entonces, son definiciones, por ejemplo, esta definición dada de Gina nos menciona de que las exacerbaciones se presentan un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas. Están dados por disnea, por tos, por sibilancias, por opresión torácica y una función pulmonar que vamos a ver prácticamente que va a ir en descenso, ¿no? Cuando hagamos estudios con espirometría para poder ver la respuesta del FEV1 frente a los broncodilatadores o a los beta 2 sobre todo, vamos a ver cómo esta función pulmonar está en disminución. Un término muy importante, no sé si ustedes han escuchado, pero es algo que debemos conocerlo, que se habla ahora ya de fenotipos en el asma. Así como tenemos fenotipos para bronquiolitis, y bueno, si es que no lo han escuchado, es importante que le den una revisión. Vamos a ver de que hay fenotipos ya dados. El estudio de Tucson se hizo ya hace algunos años atrás, donde prácticamente evaluaron a un grupo de niños que tenían sibilantes
y evaluaron aproximadamente en qué edad aparecían los episodios de sibilancias. A qué edad estos niños pues requerían se les exacerbaban ya sean por alergenos, por algunas sustancias que generaban pues atopías o tenían algunas reacciones como inmunoglobulina E incrementada en sangre periférica o eosinofilia incrementada. Entonces vamos a ver de que tenemos tres grupos de fenotipos. Tenemos el fenotipo temprano, el fenotipo uno, vienen a ser aquellos sibiladores transitorios tempranos. Estos niños suelen ser niños que tienen a presentar sibilancias, sobre todo en los primeros 3 años de vida. Es decir, son niños que vienen a emergencia, uno encuentra una esculta, tiene sibilantes, pero son niños muy pequeños. Son niños pequeños que responden muy bien a beta 2, pero así también como aparecen estos sibilantes, pues prácticamente desaparecen a esa edad. Entre los 3 4 años son niños que ya nunca más tuvieron episodios de sibilancia y prácticamente se les conocen como sibiladores frecuentes, ¿no? Entonces por eso es importante que lo tengan en cuenta. Luego tenemos al grupo de los sibiladores no atópicos. Este grupo de niños prácticamente son niños donde vamos a ver que eh, no tienen antecedentes familiares, no tienen, prácticamente no responden o no hacen reacciones alérgicas atópicas, no, si uno le hace estudios de sangre, no hay incremento de eosinofilia periférica, pero sí es importante que conozcan que tanto en el grupo de sibiladores transitorios tempranos como en los no atópicos, el desencadenante son las insuficiencias respiratorias agudas, las No, no, virales, no, no, ya. ¿sí? Las virales a la cabeza, ¿no? Y sobre todo cuando nos enfocamos en este grupo, vamos a ver dos agentes patógenos bastante frecuentes que viene a ser el virus sincitial respiratorio y el rinovirus. Y es importante que conozcan que los sibiladores no atópicos pueden sibilar, sibilan aproximadamente entre los 3 años, aproximadamente hacen un pico entre los 4 o 5 años y tienen dos quiebres. El primero prácticamente se menciona que a los 6 7 años este grupo de niños ya no son más sibiladores, ya no llegan a ser niños asmáticos, pero hay un grupo de pacientes sibiladores no tópicos que se les reactiva nuevamente los episodios de sibilancias y nuevamente pueden persistir hasta los 11 14 años. Y por último, el último fenotipo son aquellas sibilancias atópicas persistentes, donde prácticamente son de inicio temprano también, aproximadamente 2 3 años, pero son niños que sibilan todo el tiempo, ¿no? Y son niños que suelen ser atópicos, son niños que van con dermatitis atópica, con rinorrea, con rinitis alérgica, eh, ya como antecedentes de familiares, como ellos mismos, y pues son niños que suelen venir constantemente a emergencia. Entonces, es importante de que cuando tengamos una edad menor a los 5 años, 6 años, donde quizás no podemos catalogar como con pruebas como espirometría, como decir, este niño es asmático, poderlo catalogar como un grupo de sibilador. Y bueno, vamos a ver que el asma de por sí, la mitad de las personas asmáticas se mencionan que los inicios son temprano, en la infancia, y pues tenemos algunas gatilladas que son prácticamente las que exacerban, las que generan, que están dadas por los episodios virales, ¿no? Sobre todo por esos episodios estacionales, donde prácticamente en invierno, en temporada de frío, sobre todo debido a las bajas temperaturas, son niños que tienen más episodios de presentar estos tipos de crisis asmática y luego pues desarrollaron asma. Se menciona que los niños asmáticos, el primer episodio suele ser antes de los 3 años y en todo el mundo pues tenemos aproximadamente más de 300 millones de niños asmáticos. Y es por eso que es una patología bastante frecuente y si vamos a emergencia pues van a ver ustedes que es, diríamos pues un 60 70% la causa de consulta, ¿no? Bueno, con respecto a la fisiopatología, lo que se menciona es que tenemos factores predisponentes y algunos factores desencadenantes.
Bueno, predisponentes porque vamos a ver inclusive que cuando valoramos, tenemos algunos índices predictivos y siempre le digo a los chicos, utilicen esos índices porque son importantes. Es decir, si mi papá tuvo asma, me da prácticamente un 25% que yo puedo ser asmático. Si mi mamá tuvo asma, se menciona en la literatura hasta un 30-40% de que ya tengo probabilidad de ser asmático. Si sumado a ello, papá, mamá y hermano tienen asma, se menciona hasta un 80% de ser asmático. Entonces, siempre indaguemos, siempre hagamos una buena historia clínica y veamos ello. Entonces, vamos a ver de que no solamente son los factores ya predisponentes, tenemos muchos niños también prematuros. La prematuridad, los factores genéticos, el que el paciente ya haya tenido ingresos o requerimiento oxigenatorio, estancias hospitalarias prolongadas, pacientes que prácticamente son desnutridos, que prácticamente tienen un sistema inmunodeficiente, tienen algunos factores de riesgo mucho más que otro paciente que no lo tiene. Y bueno, los factores desencadenantes que vienen a ser las gatilladas, lo que nos lleva a este tipo de episodios de daño de por sí en el niño, tenemos pues eh, la temporada pues de invierno, tenemos pacientes que están expuestos, las guarderías, los jardines, los nidos, que tenga un contacto, un tutor, un cuidador que está resfriado, que está con algún proceso respiratorio alto, que sea un paciente que quizás, no sé, tiene ya una predisposición propia del parénquima, ¿no? Ciliopatías, ¿no? Fibrosis quística, que puede generar también algún factor desencadenante. Y bueno, vamos a ver de que tenemos algunas células directoras, algunas células, algunas moléculas que se van a activar y células efectoras como pues los fibroblastos, que son sobre todo parte de la remodelación, que es parte de la fisiopatología de las. Bueno, algo acá un poquito más didáctico, ¿no? Voy a mover esto un poquito. Quiero mover, ya. Entonces vamos a ver de que prácticamente vamos a tener, tenemos pues el epitelio bronquial, ¿no? Tenemos los cilios, ¿no? El epitelio, donde vamos a ver de que al estar en contacto, ya sea con alergenos, con virus, con sustancias, van a hacer que haya una activación tanto celular como molecular. Vamos a ver de que prácticamente, dependiendo la severidad del cuadro, dependiendo el contacto con el que haya tenido, se van a estimular ciertos mediadores. Por ejemplo, se hablan de algunas proteínas, ¿no? Como el MUC5A, que tiene que ver específicamente con el epitelio bronquial. Este va a activar prácticamente a las células dendríticas. Vamos a ver que hay una activación directa hacia las células T helper 2, así como los mastocitos, que estimulan prácticamente por la interleuquina 4, interleuquina 13, a las células B. Vamos a ver de que si este niño pues es un niño alérgico, es un niño atópico, es un niño con déficit de algunas inmunoglobulinas, este cuadro va a ser mucho más exacerbado. Se estimulan a los eosinófilos y vamos a ver de que interfieren con el remodelamiento inicial del epitelio bronquial. Entonces vamos a ver de que como primera medida van a haber algunos cambios locales, como hipersecreción bronquial, como aumento del edema bronquial, como prácticamente hay una detención a nivel de los cilios. Entonces, este acúmulo de secreción, este engrosamiento a nivel este broncoespasmo a nivel del bronquio que se va a dar, va a generar de que prácticamente genere luego una remodelación secundaria, donde ya va a estar dada por los fibroblastos. La matriz propia que está debajo de este epitelio va a ser una matriz que se va a engrosar. Se habla bastante que hay unos factores como la obesidad, como factores metabólicos que exacerban mucho más el cuadro de la remodelación. Mm. Y bueno, el broncoespasmo prácticamente está dado también por el compromiso a nivel de las células de por sí. Tenemos los eosinófilos y tenemos los neutrófilos. Entonces, prácticamente son los dos que van a estar, son responsables del compromiso a nivel del broncoespasmo. Bueno, se menciona bastante que va a depender del estímulo, ¿no? A nivel de la inmunoglobulina E2 que produce, estimula la histamina
así como dado no por inmunoglobulina E, que sobre todo estimula la triptasa y estos pues generan una activación de los eosinófilos a nivel del epitelio bronquial. Y esto genera pues que la luz, el lumen del bronquio disminuya. Y también tenemos, ya sea por la prostaglandina E2, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, donde prácticamente dado por los neutrófilos, vamos a ver de que eso también genera una alteración a nivel del intercambio de oxígeno, del intercambio de peróxido de hidrógeno, donde también genera un broncoespasmo. Por eso muchas veces los niños que ingresan con un cuadro de crisis asmática, con cuadros de insuficiencia respiratoria, no solamente nosotros manejamos la parte respiratoria, sino también hidratamos, tratamos de que pues estos cilios que tienen un poco movimiento ciliar también estimule y ayude en la disminución de la hipersecreción de mucoide, ¿no? Bueno, esto es un poquito nada más, un poco más de lo mismo, ¿no? Sobre todo con la finalidad bueno, esto es una diapositiva que pasó, porque es sobre todo para explicarles un poquito de los antimoduladores o de los biológicos, que es una terapia que está bastante en uso actualmente. Bueno, este es un poquito más didáctico. No vamos a ver de que tenemos algunos factores predisponentes, contaminantes, bacterias, virus o alergenos que pueden estimular propio a nivel del epitelio bronquial. No, este daño genera sobre todo ya sea una activación directa a nivel de los mastocitos o una activación a nivel de las interleuquinas, ¿no? Por la segregación y vamos a ver que estimula pues, ya sean neutrófilos, eosinófilos. Tenemos que todo esto genera una cascada nuevamente de producción de histamina, estimula una mayor hipersecreción y pues termina como una broncoconstricción. Entonces, ya dicho esto acerca de los desencadenantes, a la cabeza no olvidar las causas virales. En los pacientes pediátricos, sobre todo, mencionamos dos, el rinovirus y el virus incital respiratorio. La exposición a alergenos, sobre todo niños que tienen una mayor predisposición al polen, ¿no? Al polvo de soja. Tenemos niños que tienen alergia a la comida. Siempre preguntar ello, ¿no? Hay niños que inclusive llegan con cuadro de broncoespasmo, son sibiladores, pero son secundarios a algún alimento. Entonces es importante de que preguntemos también, porque hay niños que, no sé, comieron marisco, que comieron maní, que comieron alguna sustancia o inclusive algún medicamento, y bastó eso para que exacerbe un cuadro de crisis. Bueno, los cambios estacionales también son bastante importantes que lo tengan en consideración, ya que es muy frecuente, sobre todo en la población pediátrica. Y un factor muy importante, pues, es la mala adherencia a la terapia con los corticoides inhalados, ¿no? Sistémicos inhalados. Bueno, como le había mencionado, la causa más frecuente de esta exacerbación de cuadros tenemos a los patógenos virales, ¿no? Tenemos a la cabeza, pues, el rinovirus y el virus incital respiratorio. No olvidar que el rinovirus, pues, tiene muchos serotipos, pero es importante que conozcan que es un virus ARN monocatenario que no tiene envoltura y eso lo hace más factible a que pueda adherirse al epitelio bronquial y desencadenar. Entonces vamos a ver de que si el cuadro es local, pues podrá generar una exacerbación a nivel del bronquial, pero inclusive puede generar complicaciones como neumonía por rinovirus. Y el virus incidental respiratorio también es otro causante muy importante, eh, tiene una envoltura, pero es importante considerar de que la característica sobre todo que le da son estos enzimas prácticamente que tiene, proteínas que tiene a nivel de su nucleocápside, que hace que se adhiera con mayor facilidad al epitelio. Bueno, esta es la imagen que le habías colocado al inicio. Sobre todo, hay algunos estudios que mencionan que es importante que estos niños reciban alguna terapia, ya sea contra rinovirus, contra virus incital respiratorio, ¿no? Existen algunas terapias de inmunizaciones, ¿no? Que son, pues, vamos a ver que todos los años son pacientes que tienen que vacunarse porque son virus estacionarios y que pueden mutar, que pueden cambiar de serotipos. Entonces vamos a ver que también el rinovirus se afecta a nivel del epitelio, genera un hiperestímulo, una liberación de interleuquinas, sobre todo a la cabeza, la 33 y la 25, y estimulan sobre todo a los TGLP2,
hay un estímulo mayor de interleuquinas y vamos a ver de que esto genera prácticamente nuevamente mayor estímulo de virus, mayor producción, mayor replicación y termina pues en un cuadro de broncoconstricción constante, mantenido. Son niños que realmente demoran muchas veces en resolver los cuadros. Bueno, este es un estudio acerca de la sensibilización, una evidencia acerca de la sensibilización a los alergenos, sobre todo en aquellos niños que tienen mayor predisposición a ser sibiladores y han tenido contacto con rinovirus, ¿no? Vamos a ver que prácticamente pacientes que tienen que contacto con rinovirus tienen sobre todo una mayor sensibilización, una mayor predisposición a presentar cuadros de asma en el futuro. Entonces, este es un estudio donde prácticamente 285 recién nacidos tuvieron un contacto, sobre todo con, con rinovirus, y se hizo seguimiento hasta los 6 años, donde se vio que hay una alta sensibilización a estos aeroalergenos, ¿no? Y son niños que tienen una mayor riesgo de desarrollar asma. Bueno, cuando mencionamos un paciente que voy a darle un tratamiento para asma, es importante que consideremos eh, cómo hacer una buena historia clínica. La historia clínica de un paciente asmático prácticamente te va a arrojar todo. Te va a arrojar si es que haces una buena anamnesis, prácticamente los antecedentes de per se, ¿no? Antecedentes familiares, antecedentes del paciente, si es un niño que ha sido prematuro. Muchas veces en emergencia no podemos ampliar una historia clínica, pero sí es importante que ustedes fijen algunos puntos que van a ser mandatorios para que ustedes den un buen manejo en el paciente. Va a depender mucho de la edad de tu paciente, va a depender mucho del estado clínico de tu paciente, pero lo que sí debes tener en claro es que tienes que hacer algunas preguntas, sobre todo en tu paciente, para que tú puedas darle un manejo adecuado y un manejo, sobre todo, importante en tu paciente para que no se te escape nada, como se dice. Entonces, tú lo que vas a hacer es mencionar que tu paciente, pues, tiene que tu paciente, si es un paciente prematuro, si es un paciente que ha estado ya hospitalizado, si es un paciente que ha requerido oxigenoterapia en algún momento de su vida. Hay muchas mamitas que te dicen, sí, estuvo en la UCI, sí, estuvo con oxígeno, sí, estuvo con, quizás, eh, estuvo con ventilador mecánico, solamente estuvo con cánula, no lloró al nacer, requirió pues alguna terapia de ayuda para poder pues sacar al paciente de un cuadro quizás de asfixia, no lo sabemos. Son pautas muy importantes, ya que el parénquima estructural de ese niño ya no es el mismo. La función pulmonar de ese niño ya no es la misma. Se ha visto de que un paciente con mayor estancia hospitalaria por requerimiento oxigenatorio tiene una función pulmonar mucho menor. Es importante saber si es que si es que la clínica de tu niño le altera, no le altera su ritmo de vida, su calidad de vida. Si es un niño que en las noches requiere pues aplicación de un broncodilatador, de un beta 2 para poder conciliar el sueño. Si es un niño que cuando corre pues se cansa. Si es un niño que cuando hace alguna actividad física requiere inhaladores. Es importante que esas preguntas tú le hagas, sobre todo. Y lo otro que es importante es que consideres y sepas cuántas veces tu paciente ha tenido o ha requerido que a venir a emergencia, cuántas veces ha requerido en un año quizás recibir terapia de crisis, ¿no? Para ver contra qué paciente te estás enfocando. Y sobre todo también valorar mucho los episodios o los factores de riesgo de tu paciente. Si el paciente no tiene un buen cuidador, va a ser difícil que tenga una buena adherencia a la terapia que tú le vas a dar. El tratamiento de un paciente asmático es totalmente distinto a un paciente que viene solamente por crisis. Bueno, en sí el tema de hoy es hablar de asma, pero he considerado prudente colocarle algunas pautas del manejo de crisis también, porque ustedes sobre todo van a manejar crisis. Bueno, ¿cuáles son las medidas objetivas que tú tienes que considerar para evaluar a tu paciente? Como siempre les digo, nosotros como médicos debemos enfocar a nuestro paciente como el TEP, que es el Triángulo de Evaluación Pediátrica. Es a lo que yo veo, lo que yo escucho, y prácticamente yo ya tengo
que tener un diagnóstico o una aproximación, una impresión diagnóstica de lo que mi paciente tiene. Entonces, si es que no tengo un oxímetro de pulso, pues no podré diagnosticarlo. Es imposible. El diagnóstico de una crisis de un paciente es ocultando, es observando, como en los videos que les mostré, ¿no? Escuchamos sibilantes, miramos un cuadro que tiene pues distrés, miramos un cuadro que tiene compromiso con tirajes. Entonces, pero se menciona que necesitamos, pues, para valorar la severidad del cuadro, hacer uso de un oxímetro de pulso, ¿no? Siempre tenemos que medir a todo niño la saturación de oxígeno. Bueno, acerca del PEF, sobre todo para medir la función pulmonar, es una prueba que se utiliza sobre todo con los niños mayores de 5 años, porque son niños que tú le puedes explicar que haga una buena inspiración, que haga una buena exhalación, que es un niño que va a colaborar cuando le coloquemos el espirómetro, ¿no? Pero son medidas que ustedes deben considerar que también las hay. Y la gasometría. Pues se menciona que en sí, a todo niño que llega con una saturación menor a 92 deberíamos tomar pues un análisis de gases arteriales, sobre todo para ver si es que en qué grado pues de alcalosis o si está entrando ya un cuadro de acidosis, tengo mi paciente. Bueno, lo otro, no olvidar que siempre cuando yo hago un diagnóstico tengo que evaluar, clasificar, tratar y tengo que hacer una reevaluación constante de mi paciente. No es que yo le doy un tratamiento y ya no lo veo, se va a su casa. No. Yo tengo que ver, tratar de sacarlo, pues si está en crisis, sacarlo de crisis. Si está ya en una terapia de mantenimiento, si es un niño asmático, una terapia de control, pues valorar cómo se está haciendo sus cuadros de exacerbaciones, si con la terapia que le dejé logra controlar o no logra controlar. Entonces, como le mencionaba, el triángulo de evaluación pediátrico me evalúa tres parámetros importantes que ustedes tienen que considerar en todo paciente que llega prácticamente a la emergencia o en todo paciente que tú tienes un contacto. Entonces, lo primero es la apariencia, lo segundo es el trabajo respiratorio y lo tercero la circulación. Es decir, si yo tengo un niño que llega, que yo veo que se le hunde literal las costillas, que yo veo que tiene aleteo nasal como el que yo les he mostrado en el primer video, veo que es un niño que está irritable, perdón, que solamente tiene ese compromiso. O sea, solamente tiene compromiso a nivel de la musculatura accesoria y le escucho que silba, nada más. Pues diré que este es un niño que está con una dificultad respiratoria. Sin embargo, si yo veo que también está comprometida la circulación, es decir, veo que sumado a lo que ya les mencioné, sumado al estrés que presenta porque hay hundimiento de costillas, porque hay tirajes, porque hay aleteo. Ese niño está hipoperfundido, tiene un llenado capilar mayor a 3 segundos, tiene una frialdad distal. Es un paciente que ya está en una insuficiencia respiratoria porque tengo compromiso de dos parámetros, de dos lados de mi triángulo. Y si sumado a esto mi paciente tiene, pues, a ver, tiene dificultad para hablar, está irritable, está soporoso, está somnoliento, no colabora, no lo puedes consolar, el papá no lo logra consolar, prácticamente ya tengo compromiso de mis tres lados del triángulo, estoy frente a una falla respiratoria y mi manejo es totalmente distinto. Entonces, deberemos evaluar prácticamente el nivel de la severidad frente a qué cuadro de paciente estoy, porque tengo que resolver dependiendo el cuadro de compromiso, como le dije, ¿no? Si tengo un compromiso total, si tengo un compromiso de todo el lado del triángulo, pues tendré que hacer una evaluación rápida. No puedo esperar con mi paciente, tengo que hacerlo rápido. Bueno, lo otro es que es importante considerar de prácticamente, ¿no? Si tengo el médico que está frente al paciente que está con crisis asmática, tiene que hacer prácticamente dos acciones simultáneas. Valorar si estoy frente a un paciente que tiene una crisis asmática severa con un paro cardiorrespiratorio, si tengo un paciente que tiene un asma casi fatal, si es un paciente que está con una falla respiratoria, y valorar, ¿no? En esos cuadros, en ese grado de severidad, yo no me puedo ir. Yo tengo que estar cerca a mi paciente. Si requiere intubación, pues intubar. Si requiere que solamente le coloque un apoyo oxigenatorio con una cánula de bajo flujo, con una cánula binasal, requiere que quizá le coloque una bolsa reservorio o requiere simplemente una terapia con aerocámara, una terapia con algún
beta 2 inhalado, pues cambiará mi manejo. Pero tengo que tener una valoración constante de ese paciente. Bueno, la anamnesis, como ya les mencioné, es importante para hacer una buena historia clínica, ¿no? Porque no vaya a ser que llegó un paciente con un cuerpo extraño, con sibilantes, y tú lo nebulices. Ha pasado, nos ha pasado, y lo que yo quiero es que no les pase a ustedes. Bueno, aquí un poco más acerca del examen físico ya dirigido por edades, ¿no? Sobre todo, no todo niño, hay muchas veces importante valorar eh, cómo se comporta cada niño. Hay niños que yo no los puedo ni siquiera revisar. Hay niños que los chicos, ¿no? Los internos que nos apoyan en la emergencia, doctora, no escucho nada. La verdad, cuando a mí me dicen yo no escucho nada en el pulmón, a la evaluación del aparato respiratorio, yo realmente me asusto porque el no escuchar nada podemos estar frente a un tórax silente. Y un tórax silente me está hablando prácticamente de un cuadro respiratorio severo, ¿no? Porque es mejor tener pasaje, aunque sea disminuido del aire a nivel de los bronquios, por lo menos es mejor. Yo preferiría tener sibilantes inspiratorios y expiratorios, inclusive audibles sin estetoscopio, que no escuchar nada, porque un tórax silente es una emergencia. El paciente puede fallecer, el paciente está entrando en una falla respiratoria. Entonces, mayormente tenemos niños que nos hacen compromiso de tos, de sibilancias, nos hacen compromiso de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces es importante considerar inclusive en el análisis si esa tos se exacerba o no en la noche, si esa tos se exacerba o no en qué momentos, ¿no? Interrumpe o no interrumpe la actividad. Y bueno, hay prácticamente algo que de verdad es importante que lo tengan en cuenta. A veces me pasa, siempre me ocurre de que inclusive olvidamos algunos parámetros importantes y no sabemos si estamos catalogando pues a un niño como que su frecuencia respiratoria está normal o está alterada, si no conozco lo normal. Por favor, chicos, este cuadrito es un cuadrito que le preguntan todo el tiempo a los internos, todo el tiempo a los externos, todo el tiempo a nosotros mismos, porque se nos puede ir también. Entonces, siempre fijen esos números. De 0 a 2 meses, valoraré taquiña si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 60. Y así va bajando. 60, 50, 40 hasta los 5 años. Mayor a 5 años, si mi paciente respira más de 35 de 25 respiraciones por minuto, es un paciente que está con un cuadro de taquiña, ¿no? Entonces, fijen siempre esos números, por favor. Bueno, es necesario que haga algunos exámenes auxiliares. Bueno, como le había mencionado, dependiendo del compromiso de la severidad. Yo no necesito una radiografía de tórax para decir ese nivel es asmático, pero sí necesito una radiografía de tórax cuando mi paciente no recupera, cuando mi paciente no sale de la crisis, cuando mi paciente en vez de mejorar empeora, cuando es un niño que ya yo estoy sospechando, no vaya a ser una neumonía, no vaya a ser, eh, no sé, una telectasia, por eso no resuelve, no vaya a ser algo más distinto. Por eso tengo que plantearme siempre diferenciales. Ahí sí puedo pedir un estudio de imágenes. Y bueno, siempre recordarles los diferenciales, ¿no? Que lo vamos a tocar más adelante también. Entonces, acá les traigo también un ejemplo de algunas radiografías, ¿no? Antes de pasar prácticamente al manejo, ¿no? Cuando pedir una radiografía de tórax en estos pacientes, pues si no mejora, si no sale de la crisis, como le había mencionado, o estoy sospechando de algo más en este paciente. Inclusive a veces hemos encontrado algún cuerpo extraño, ya sea en el bronquio derecho donde comúnmente se encuentra, ¿no? Y nos cambia totalmente el panorama y la dirección a donde vamos. Entonces, lo que más vamos a ver son áreas, pues, lo más característico de las radiografías en un paciente asmático es el ensanchamiento a nivel de ambos espacios, ¿no? Hay un aumento de estos espacios, hay un atrapamiento aéreo, hay signos de horizontalización del hemidiafragma, ¿no? Pueden estar ambos. Entonces, ellos hacen pues patrones obstructivos. Siempre recuerden que la radiografía de tórax nosotros lo valoramos como patrones restrictivos, patrones obstructivos. Ellos hacen patrones obstructivos. Miren, por ejemplo, acá vemos un mayor aumento, ¿no? De los espacios intercostales, aplanamiento del diafragma, hay señalizaciones, vemos sisuritis inclusive, ¿no? Y estas áreas de hiperinsuflación.
Bueno, acá prácticamente agregado a todo ello, ya vemos como que hubiera un área de atelectasia, ¿no? Y es un poquito algo diferente, pero que también son hallazgos. No olvidar sobre todo la valoración de la gravedad. Tenemos ya score dados. La finalidad de la exposición de hoy día no es hablar de cada score, por eso los traigo todos en una diapositiva y algunos separados. Ustedes, el score que ustedes quieran utilizar es el score que ustedes tienen que aprender. No memoricen todos los scores. Los scores están prácticamente con los chicos, están pegados en emergencia, lo pueden tener en una aplicación, en su celular, pero ustedes sepan por lo menos un score bien hecho, ¿no? Y siempre, pues como les menciono, una valoración cefalocaudal para que no se te escape nada. Entonces, tienes pues PRAN, bueno, algunos usan más PRAN, otros utilizan el Pulmonary Score, ¿no? Birman y Pearson ya no solemos utilizar, es un score mucho más antiguo, ¿no? Se ha visto en... Ustedes saben que nosotros somos medicina basada en evidencia. Se ha visto que cuando utilizamos a algunos pacientes con Birman y Pearson, pues como que tiene más valores, más pacientes que se me escapan del grupo donde yo debería dar un manejo más moderado o severo, ¿no? Los trato como más leves y los estoy dejando ir por eso. Más fidedigno, pues tenemos al Pulmonary Score. Bueno, acá también tenemos otro score que es bueno, es una puntuación de gravedad de asma pediátrico, así se llama, ¿no? Es el Pediatric Asthma Severity. Prácticamente es por edad, si hace uso o no de oxígeno, a la ocultación, las retracciones y la disnea, que a diferencia de otros scores anteriores, no mencionan a la disnea. Entonces, también es un score que se usa. Bueno, como le había mencionado también, el tema del asma de riesgo vital o el asma casi fatal, siempre es importante que ustedes consideren todo paciente que tiene un tórax silente, todo paciente que tiene un compromiso ya del estado de conciencia, luce confundido, luce somnoliento, es un paciente que tengo que tener bastante cuidado, chicos, porque me puede hacer un asma que comprometa su vida. Entonces, acá les traigo una lista de puntos que por favor siempre tenganlo en cuenta, porque nosotros siempre utilizamos no solamente algunos scores, sino utilizamos algunas pautas que nos da la misma historia clínica de tu paciente, donde valoro riesgo. ¿Qué tan riesgo tiene este niño, ¿no? De hacerme un asma fatal o a comparado a otro niño. Por ejemplo, cosas puntuales, no lo voy a leer todo, pero cosas puntuales. Si este niño utiliza beta 2, es decir, utiliza el salbutamol, por lo menos un salbutamol se acaba al mes, es un niño que tiene bastante riesgo de hacer al futuro un asma casi fatal. Si es un paciente que requirió hospitalizaciones, si es un paciente que ya ha estado en la UCI, mucho más. Si es un paciente que ya ha requerido apoyo oxigenatorio en el último año, ha requerido hospitalizaciones por cuadros de dificultad respiratoria ya avanzada severa, tienen un riesgo muy alto y es importante que ustedes consideren para hacer una buena valoración de ese paciente que es poco respondedor, de ese paciente que yo digo, le he dado de todo, pero igual sigue con crisis. O sea, después de haber valorado bien una técnica que a veces no la hacen, siempre valoren qué tanto usan el beta 2. Muchas mamitas vienen a emergencia y te dicen, siempre que tose yo le aplico. Sí, en la noche cuando duerme se atora, se agita, tose mucho y le doy el salbutamol y duerme tranquilo. Todo eso es importante en tu historia clínica. Entonces, para empezar a entrar al tratamiento, hablarles ya el pilar prácticamente de la exposición. Se menciona de que el uso de los corticoides inhalados, sigue siendo la piedra angular del tratamiento del asma. ¿No? Se menciona de que a pesar de los múltiples cambios, de las múltiples sinergias que hay, ya sea un inhalador, un corticoide inhalado sistémico, más un LABA, más un SABA, más formoterol, lo que quieras, se menciona de que el uso de los corticoides sistémicos inhalados va a ser fundamental para que este paciente que tiene asma, pues pueda controlar. Entonces, ustedes saben que nosotros valoramos todo con la medicina basada en evidencia, ¿no? Así que es importante que conozcamos que a pesar
de que es importante que conozcamos que tanto pacientes adolescentes como pacientes adultos se menciona que la efectividad del uso a demanda del SABA como terapia de alivio de síntomas no se compara, es inferior cuando yo hago una comparación con SABA más un corticoide inhalado o budesonida más formoterol, que es otra opción. Entonces, muchas veces, ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, suena medio engorroso, quizás no sé si lo entiendan, pero les digo porque muchas veces en emergencia es un paciente que llega y es un paciente que es asmático y yo simplemente le doy salbutamol y a su casa. No, chicos. Hemos visto que solamente dar SABA, que solamente dar un beta 2 de acción corta, no se compara, no tiene eficacia cuando yo lo comparo prácticamente en las exacerbaciones o como alivio en los pacientes o la sinergia de SABA más corticoide inhalado. Entonces, ¿cuáles son los pilares del manejo? Un ratito. ¿Cuáles son los pilares en el manejo del asma? Es importante, esto prácticamente nos lo da Gina, nos menciona que debemos hacer un ajuste, una revisión y un manejo constante. Es decir, el manejo en cada niño va a ser totalmente, puede ser distinto, no siempre en todo niño voy a manejarlos igual. Va a depender prácticamente de la edad del paciente, depende de la severidad del paciente, depende de qué factores de riesgo tiene mi paciente, cuáles son las comorbilidades de este niño. Y siempre tengo que revisar, tengo que hacer una buena revisión acerca de los síntomas con los que tiene mi paciente. Es decir, tiene despertares en la noche, en el día, tiene despertares, perdón, en la noche por cuadros de exacerbación de crisis. Es un niño que no logra conciliar el sueño por lo menos una o dos veces en la noche, por lo menos una o dos veces a la semana. Es un paciente que constantemente viene a emergencia, tiene exacerbaciones constantemente, no sé. Tú le dices a la mamá, señora, este año ya lo traído a emergencia. Claro, doctor, lo he traído dos, tres veces a emergencia. Y en su casa, no, en mi casa siempre uso salbutamol. Entonces, chicos, no es solamente que viene una vez a emergencia, sino la mamá lo controla, él tiene crisis, la señora ya sabe muchas veces cómo manejar en crisis y prácticamente ese niño no llega, pero tiene cuadro de exacerbaciones. Y tenemos que sumar comorbilidades, no sea un niño obeso, es un niño desnutrido, es un niño que ya tiene un factor de riesgo per se. Y acerca de los parientes, qué tan responsable es el cuidador? Y las condiciones también donde se desempeña el niño. Ajustar, pues con respecto al ajuste es importante ajustar siempre la dosis que le doy. Si es un paciente que requiere aumento de dosis, si es un paciente que requiere disminución de dosis o quizás agregar algún otro medicamento, ¿no? Ya sea un LABA, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me dice con respecto, Gina? Voy a mover esto. ¿Qué es lo que me dice Gina con respecto a aquel paciente que tiene aquel paciente que tiene más de 12 años y es un niño asmático? Este cuadro prácticamente, para poderlo entender, va de abajo hacia arriba para que lo puedan entender. Entonces, las preguntas son las siguientes. Vamos a ver de que la mayoría de casos que nos llegan que vamos a tratar de pacientes de niños con asma, la mayoría son niños con cuadros leves. Mayormente cuando son niños pues severos, ya no suelen ser manejados por nosotros. Pueden ser manejados ya por el pediatra o puede ser manejado por el neumólogo pediatra. Pero si la mayoría de los niños que son leves, la recomendación es que tú siempre debes iniciar con un corticoide inhalado sistémico a dosis baja. Lo llamamos neumático liso. Entonces, entonces, ¿cuál es la mejor opción en mi paciente? Entonces vamos a empezar. Si vamos a ver mi paciente, ¿qué es lo que presenta el paciente? Es un paciente que tiene síntomas, por lo menos de 3 a 5 veces al día, no, perdón, 3 a 5 días por lo menos a la semana, pero tiene una función pulmonar normal, pero son síntomas leves que prácticamente no interrumpen durante la noche, que prácticamente no lo despiertan durante la noche. Si tú estás frente a ese cuadro de niño, se recomienda que sí, tú podrías ver la necesidad de iniciarle quizás un corticoide inhalado sistémico, ¿no?
a dosis baja y podrías asociarlo con formoterol. Eh, a veces vemos pues los nombres, por ejemplo, un corticoide inhalado sistémico con formoterol, pero no sé cuál. Bueno, como les mencioné al inicio, yo no tengo ningún afán de darles marcas, pero para que se les pueda hacer un poco más fácil, tenemos al Symbicort. El Symbicort es un corticoide inhalado sistémico que va unido con formoterol y podría ser una opción para que podría iniciar el paciente. Entonces se le da dosis baja, ¿no? Hay presentaciones de esos inhaladores que tú podrías utilizarlo con la finalidad de que estos episodios, ¿no? Que son episodios leves, disminuyan cada vez. Entonces, el track uno prácticamente que es lo ideal con lo que deberíamos iniciar preferentemente, te recomienda que deberías iniciar, dependiendo de la necesidad y valorado por ti, dosis baja de un corticoide inhalado sistémico más un formoterol. Luego, pues, si mi paciente, perdón, luego, si tengo un paciente que tiene síntomas, que por lo menos tiene síntomas varios días, donde prácticamente lo despierta durante la noche, una o más veces a la semana, eh, y hay compromiso prácticamente de la función pulmonar, yo debería sí o sí darle dosis, iniciar con dosis baja de corticoide sistémico inhalado más formoterol, pero debería dejárselo como mantenimiento. Los mantenimientos mayormente suelen ser 4 semanas, chicos. 4, 8 semanas. Lo otro, es un paciente que tiene síntomas que interrumpen durante la noche, una o más veces a la semana, pero además cursa con cuadro de exacerbación. Yo debería dar dosis medias. O sea, le doy la misma opción que les mencioné como un Symbicort, pero doy dosis media. Ya no doy dosis baja. Y lo otro, pues, dejarlo de mantenimiento. La otra opción, chicos, es, por ejemplo, el conocido salmeterol con fluticasona, ¿no? Vamos a ver que el salmeterol a dosis también podría ser una opción para este grupo de pacientes que tienen síntomas, ¿no? Síntomas respiratorios que aparecen durante la noche, una o más veces por semana, que compromete con exacerbaciones y tiene compromiso de la función pulmonar, podría ser una opción darle dosis media a alta de un corticoide sistémico inhalado más un LABA. Un LABA como un salmeterol, pues, ¿no? Por eso les estoy dando la opción de un salmeterol más fluticasona, la fluticasona como un corticoide sistémico inhalado y valorar si es que requiere y necesita, aparte de un LABA, un SABA. Entonces, a la cabeza, si te das cuenta, no es que tú lo mandes a tu paciente con SABA, no es que tú lo mandes con salbutamol, es que tú lo mandes con corticoide inhalado sistémico, a dosis baja y luego vas moderando. Entonces, los steps sirven para que yo valore cómo mi paciente responde prácticamente en las siguientes 4 semanas y voy aumentando. Bueno, eso es lo que nos da la guía, pues, Gina, ¿no? Eso es lo que ustedes deben valorar para un paciente mayor de 12 años. Como les mencioné, no es con la intención de que ustedes graben marcas, sino que ustedes graben estas combinaciones que tenemos de corticoide inhalado más un formoterol o un corticoide inhalado sistémico más un LABA, que es un beta 2 de acción larga, y valorar si es que requiere, aparte del LABA, pues un beta 2 de acción corta como un SAB. Lo otro con respecto al grupo de los niños de 6 años a 11 años, ¿qué es lo mejor que le puedo ofrecer a este paciente? Vamos a ver de qué, igual, ¿no? Valoraré. Si es un paciente, es un niño que tiene síntomas, eh, bueno, varias veces al día, que me compromete, que lo despierto durante la noche, una o más veces a la semana, y tiene compromiso de la función pulmonar, ¿no? Vamos a ver, preferentemente debería yo iniciar con dosis media de corticoide inhalado sistémico más un LAB y valorar si este paciente requiere, pues, aparte de ello, iniciarle un SABA, ¿no? Es lo que nos recomienda. ¿Cuánto tiempo? Siempre le hacemos la pregunta, ¿cuánto tiempo le debería dejar? Pues muchas veces en consultorio no solemos citarlos mensual a los pacientes, pero sí solemos citarlo pues cada 2 meses.
pero va a depender mucho de que tú le hagas un plan a la madre donde ella valore a la semana cuántas veces lo requiere dosis extra. Es decir, yo le dejo un mantenimiento, pero aparte de ello, el paciente no controla. Aparte de ello, la mamá aplica 2 veces, 3 veces a la semana, aparte del corticoide que tú le estás dando o del corticoide inhalado más el lava que le dejas, sí o sí requiere o tiene crisis o episodios de cuadro de crisis asmática que requieren ir a emergencia o requiere que la mamá lo inhale como terapia de rescate en casa, pues ya no valorarás, ya no iniciarás de esa forma, pues tendrás que considerar modificar tu dosis. Pero si estoy frente a un paciente que tiene síntomas, mucho más días, ¿no? Donde hay un compromiso, prácticamente lo despierta todas las noches, ¿no? Varias veces a la semana, pues tengo que dejarlo con dosis alta de corticoide inhalado sistémico más un LABA, o puedo dar dosis media de corticoide inhalado sistémico, pero asociarlo siempre con un SABA. Esa sería tu otra opción. Sé que confunde un poco, pero lo que ustedes deben fijar sobre todo son las dosis. Es decir, si tengo un paciente que me hace, pues, crisis, perdón, me hace requerimiento de sibilancias o de esa tos que aparece, sobre todo en las noches, ¿no? Los síntomas aparecen, se exacerban durante las noches. Si es 1 o 2 veces por semana, pues inicio con corticoide a dosis baja. Pero si veo que el compromiso es mayor, es todas las noches, o es más de 3 a 5 veces por semana, tendré que ir con dosis media. No dosis alta, sino dosis media. Y bueno, prácticamente lo otro es, dependiendo si los síntomas son por lo menos 2 a 5 veces a la semana, valorarás, verás si tu paciente puede iniciar con dosis baja de corticoides inhalados sistémicos, nada más. Y valorarás si requiere que tú le dejes, pues, un SABA condicional. Bueno, acerca de, ya entrando un poco de por cada fármaco, los beta 2 adrenérgicos inhalados de acción corta, que es lo que más usamos en emergencia, es la primera línea de tratamiento, ¿no? De tratamiento, pues en crisis, porque hemos visto que en manejo de asma, la primera línea son los corticoides inhalados sistémico a dosis baja. Entonces, este PAF, ¿no? PUF, como algunos le dicen también, vamos a ver que viene, requiere, es un MDI, ¿no? Es un dispositivo eh, que requiere bueno, viene con un espaciador, pero también puede ser inhalado, ¿no? Lo que utilizamos muchas veces en emergencia. Y acá siempre quisiera que ustedes consideren, muchas veces la mamá no te acepta que tú le des, pues, un cortico, lo saques de la crisis con salbutamol en aerosol. No acepta. Y siempre pasa con los chicos diciendo, doctora, no, la mamá quiere que lo nebulicen. Si se dan cuenta, no hay beneficio, no hay diferencia estadística ah, si yo doy para mi terapia rescate eh, pues con aerocámara o con beta 2 nebulizado. No hay diferencia. Ambas me van a sacar a mi paciente de la crisis. Ambas. Y si no lo sacan, pues es porque es un paciente más severo que requiere ya otro manejo. Lo que siempre les digo es bueno, lo que nos enseñan a nosotros y lo que vamos viendo en algunas recomendaciones de algunos estudios, ¿no? Si es un paciente que obviamente está con una saturación menor a 92%, no lo mandes muchas veces y sabes que es un buen respondedor a beta 2, no les mandes de inicio con beta 2, sino mándalo pues con nebulizado, ¿no? Con beta 2 nebulizado, con tu aerocámara, perdón, tu mascarilla de nebulización, para que me puedan entender. Entonces, Gina lo que te dice es que tú deberías utilizar de 4 a 10 inhalaciones cada 20 minutos durante la primera hora, ¿no? Y luego vas a valorar. Si tu paciente con eso nada más lo sacase de la crisis, bien, se irá a casa con alguna recomendación. Pero si luego de la hora el paciente pues prácticamente aún requiere, no ha salido de la crisis, también te hace la recomendación de 4 o 10 inhalaciones cada 3 a 4 horas, hasta inclusive puedes utilizar 6 a 10 inhalaciones cada 1 o 2 horas. Y esto es lo que comúnmente utilizamos. En la emergencia muchas veces tenemos a pacientes donde prácticamente eh,
Le di tratamiento, le di la terapia de rescate, pero sigue cerrado, muchas veces decimos. Es un paciente que no sale, pero no me satura, pero no requiere mayor compromiso de apoyo oxigenatorio, es decir, yo saco una canola binasal con 1 o 2 litros y con eso me mantiene una saturación mayor a 94. Yo puedo dejarle terapias con beta 2 eh, inhalado, ¿no? Durante un par de horas todavía y luego valorar. Pero si es un paciente que ya le di chance y pues no mejora lo que ya debería mejorar por lo menos en las primeras 2, 3 horas, haré estudios ya con radiografía de tórax, ampliaré la anamnesis, revaloré mi paciente porque puede ser que esté frente a otro cuadro. Puedo cambiar en un ratito. Ya. Lo otro, tengo mucho. Lo otro, acerca del bromuro de hipatropio, recordarles que el bromuro de hipatropio no lo dejamos, chicos, como terapia de asma, no lo dejamos como terapia de a su casa, señora, vaya con bromuro, no hacemos eso. Y si lo han hecho, pues ya no lo hagan. Ahí está bien claro, se usa para crisis asmática moderada o pues que no responde o un paciente que está en una crisis asmática severa. Y el efecto máximo, porque yo realmente saturo a los receptores, ¿no? Eh, es sobre todo en las primeras dosis. Es decir, está demostrado que bromuro de hipertrofio yo debería utilizar máximo en las primeras 48 horas. Algunos mencionan que hasta 72 horas podría mi paciente estar con bromuro. Pero pasado ese tiempo ya no, chicos, no puedo darle más bromuro porque no va a tener respuesta. Y lo otro es que se prefiere utilizar bromuro de hipertrofio cuando mi paciente está con apoyo oxigenatorio. Y bueno, el uso es, la aplicación son de 2 a 4 puff cada 20 minutos durante las 2 primeras horas. Es decir, aplico mi salbutamol, por ejemplo, si he decidido utilizar 6 puff, 6 puff de salbutamol, vamos a ver luego cómo lo aplico, pero son así. Aplico un puff, bueno, bajito, aplico una buena ubicación, eh, cuento por lo menos unos 15, 30 segundos, dependiendo del paciente que tenga, dependiendo del paciente que me pueda tolerar. ¿No? Se menciona que por lo menos unas 10 respiraciones son suficientes para que pase a otro puff. Entonces, entre puff y puff debería por lo menos pasar entre 30 segundos a 1 minuto. Es decir, no tengo acá una aerocámara, pero bueno, haremos como con el celular, ¿no? Yo cojo el salbutamol, bueno, volviendo acá un antes, para que me puedan entender. Yo cojo mi aerocámara ya conectado, previamente he botado por lo menos unos 3 disparos al aire, porque se condensan las partículas si es que no agito previamente antes de utilizarlo. Colocaré en la máscara espaciadora o en la aerocámara, como comúnmente la llamamos, y pues colocaré, aplicaré el puff, cuento ahí por lo menos unos 30 segundos, o mi paciente hace unas 10 a 15 respiraciones y retiro. Retiro por lo menos unos 30 segundos a 1 minuto, vuelvo a aplicar, vuelvo a agitar, vuelvo a colocar y vuelvo a esperar. Eso significa hacer un puff. Y volverlo a hacer son 2 puffs. Cuando tú mandas a la emergencia para un paciente que tiene crisis, tú le das por lo menos 6 puffs, 8 puffs, lo que tú tomes la decisión. Y luego de esa aplicación vienen los puffs de bromuro. Entonces, termino los 6 puffs de salbutamol, ahora hago 2 a 4 puffs de bromuro. Cada 20 minutos, por lo menos unas 2 horas. Acerca de los corticoides sistémicos, porque estamos hablando ya de una crisis, el paciente tiene una crisis. Bueno, no en sí la eficacia, no hay una eficacia como comprobada, sobre todo en la etapa en los niños preescolares. Lo que sí está totalmente demostrado son los corticoides sistémicos vía oral. Entonces, si es un paciente que requiere, según el estado de severidad, si es un paciente que está en un cuadro de crisis asmática moderada, utilizaré pues a lo que tenga. Acá solemos tener prednisona. En sabor, más agradable es la prednisolona, pero es más cara, ¿no? O tendrás dexametasona. Entonces acá están las dosis,
¿no? Si es prednisona o prednisolona, puedo dar de 1 a 2 miligramos por kilo día, ¿no? Máximo son 40 miligramos, eso por favor no lo olviden. Siempre le digo a los chicos, dosis máxima tienen que tenerlas claras, ¿no? Durante los 3 a 5 días, más de 5 días no dejo corticoides, porque si no hay alguna alteración a nivel de mi eje con mi cortisol propio y puede pues generarme hasta un Cushing, ¿no? Lo otro es la única dosis de dexametasona vía oral. Siempre también puedo utilizarlo en la terapia de una crisis asmática de emergencia, ¿no? Y es importante que si estoy utilizando dexametasona, pues cuando hago las equivalencias, prácticamente la dexa vale por 3 días de prednisona, prednisolona. Nosotros más utilizamos lo que es prednisona, prednisolona. El sulfato de magnesio es otro corticoide sistémico que lo utilizamos en los pacientes en crisis grave que no responden a un tratamiento inicial. La dosis, chicos, es de 40 miligramos por kilo. Se usa máximo 2 gramos. No puedo utilizar más. Y se pasa en 20 minutos. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. No es un niño que pesa 20 kilos. Entonces, 40 por 20 serán 800 gramos. Entonces, ¿cómo lo preparas? Son 800 miligramos de sulfato de magnesio. Normalmente diluimos en 100 o 200 cc de cloruro. Y eso lo pasas todo en 20 minutos. Esto es en el paciente que prácticamente tiene una crisis grave, que requiere apoyo oxigenatorio, que es un paciente que realmente no me ha respondido a todo lo que ya he hecho con nebulizaciones hasta continuas y pues requiere darle ya un apoyo que sea sobre todo sistémico. Bueno, acá sobre todo con la finalidad de la aplicación, ¿no? Siempre, chicos, cuando tengan a la mamita que viene a la emergencia, si es una señora que ya usa el salbutamol previamente, que les enseñe cómo lo usa, que les enseñe cómo lo aplica. Eso es algo muy importante, porque hemos visto muchas veces que inclusive pasa que no le sacan la tapa. Tenemos tenido pacientes que no sacan la tapa, o a veces no saben utilizar bien la aerocámara, o a veces inclusive, bueno, lo he visto en mi rotación de cuando roté en neumología pediátrica en Rebagliati, a nosotros nos dan la función de todo paciente que viene a consultorio, nosotros tenemos que enseñarle a la mamá y al niño cómo coger la aerocámara. Y pero antes de que tú le enseñes, tú le dices a la mamá, señora, ¿cómo le aplica? Y veíamos en esos hospitales grandes que inclusive, ¿saben a dónde aplicaban el PAF? A la fosa nasal. Así. Esos niños venían con lesiones a nivel de la mucosa fatales, ¿no? Porque aplicaban los corticoides, aplicaban la fluticasona, aplicaban el salbutamol en la nariz. Entonces, tengan bastante cuidado. O si no, inclusive no agitan. eh, Cuando abren un aerosol, simplemente no ven la fecha de vencimiento. Aerocámaras que vencen, estas aerocámaras, chicos, máximo duran 3 meses. Luego se tienen que cambiar. No las puedo seguir utilizando. Porque estas aerocámaras tienen como desniveles. Es como si tuvieran unas rayaduras adentro que ayudan a que cuando yo aplico el aerosol avance. Y eso también se vence, se desgasta. Hay mamitas que inclusive las lavan, pero no saben lavarlas. Una aerocámara, pues chicos, no es que yo la lavo y froto, eso jamás. La aerocámara, cuando se lave, es en una tina, en un recipiente, pues con agua, con lo que sea, ¿no? Con algún detergente que se utilice, sumerjo, saco, luego en agua ya para lavar, sumerjo, saco. Y se deja prácticamente al aire libre que seque. No se frota, no se da toques, porque esos desniveles que tiene, esas rayanuras, se borra y prácticamente se afecta y el paciente puede ya no generar el mismo efecto. Muchas veces el paciente sigue siendo un paciente no respondedor a la terapia que tú le dejaste o no respondedor a la dosis que le dejaste porque hay una mala técnica. Pero por eso es importante que tú siempre preguntes y mires y observes cómo aplica. Y a pesar de que si es que hay una mejoría en la técnica, si la técnica no está fallando,
Puede que también tú le proporciones, dependiendo el nivel socioeconómico del paciente que tienes, le puedes proporcionar alguna otra opción de válvulas. Lo más ideal, chicos, son este tipo de válvulas, que son las aerocámaras valvuladas. Bueno, como les mencioné, no es con la finalidad de que compren este producto, sino que ustedes también conozcan que hay otras opciones en el mercado. La aerochamber o la vortex son aerocámaras valvuladas que permiten que el ingreso, tienen un dispositivo donde permiten que prácticamente el aerosol, las partículas, lleguen mejor hacia la vía aérea. Decirles que cuando yo hago una aplicación de aerosol en una aerocámara, prácticamente solamente de esta cantidad de partículas, se menciona que solo llega al 15%, chicos. O sea, si yo hago una muy buena aplicación de este puff que yo le di a mi paciente, solamente el 15% llegará a la vía aérea. Y pues imaginémonos, si el paciente tiene, no sé, algún, no sé, a ver, ¿qué les puedo decir? Está con mucha secreción en la fosa nasal, si pues es un paciente que tiene, no sé, un tapón de moco seco, será menos el ingreso, ¿no? Imaginémonos. Por eso siempre hay que ver la vía aérea, liberar. Si es un paciente que se mueve cuando le aplican, si es un paciente que está irritable, llora, la mamá no le hace una buena ubicación de la aerocámara o no le hace una buena ubicación, no del sello que debe haber correcto, que corresponde a la nariz y a la boca. Si no hace eso, pues este 15% será mucho menor. Entonces, la aerochamber o la vortex, que son aerocámaras valvuladas, se mencionan que puede permitir el ingreso un poco más, ¿no? Hasta un 30-40%. Y bueno, acá algo pequeñito ya para terminar que les coloqué. Muchas veces nos preguntan si en los niños menores de 5 años yo puedo diagnosticar asma. El diagnóstico de asma, sobre todo, actualmente se menciona que es un diagnóstico en sí clínico. Entonces, no es que yo pueda diagnosticar en menores de 5 años, pero es que yo sí, lo que yo sí puedo hacer es ver la probabilidad de que ese niño vaya a ser un niño asmático. Entonces, los antecedentes, la respuesta, el número de episodios, el cómo me responda frente a cada crisis es muy importante para yo valorar. Por ejemplo, si es un niño que tiene síntomas de tos, de sibilante, de sibilancias, más de 10 días, ¿no? Por lo menos, cuando ya tienen un proceso respiratorio, tiene más de 3 episodios al año, ¿no? De crisis, con episodios sobre todo a nivel de una tos exigente durante las noches. O entre episodios hay episodios de crisis, de tos, ¿no? De sibilancias. O es un niño que los sibilantes se interrumpen el juego, corre, se cansa, juega, se cansa, ríe, se cansa. O es un niño que es alérgico, ¿no? Atópico. Es un niño que tiene muy alto riesgo de ser un niño asmático. Entonces hay muchos niños que vienen a la emergencia y ya tienen una dermatitis atópica, tienen eczemas, ¿no? La mamá, el papá, el que lo cuida, te dice, a cada rato se enferma, a cada rato. Inhala un poco más, y pregunta un poco más, averigua un poco más. Quizás no le puedes decir es asmático, pero sí le puedes decir que tiene un riesgo muy alto de ser asmático. Y bueno, siempre les menciono que es importante que consideren los diferenciales, ¿no? Los diferenciales tenemos, pues, dependiendo de la edad, si es un niño muy pequeñito, como les mencioné en el segundo video, donde veíamos a ese niño que literal los sibilantes se escuchaban. Puedo ver si es que no estaré frente a un cuadro de pertusis, de una tos paroxística, si estoy frente a un cuadro de una traqueomalacia, es un niño que tiene alguna grave fibrosis quística, o el reflujo gastroesofágico, que muy poco lo mencionamos, pero chicos, hay una cantidad de pacientes que sibilan solamente porque tienen reflujo. Y le das corticoides todo el tiempo y le das salbutamol todo el tiempo, pero tiene una mala postura, no saben colocarlo al niño para dormir, que es un niño que tiene reflujo, es un niño que tiene una hipersecreción gástrica, y solucionando este problema es un niño que deja de sibilar. Por eso normalmente en los consultorios de neumología pediátrica, el paciente que llega a neumología pediátrica ya son niños que llegan con esa asma que nadie lo puede manejar,
que el pediatra no lo puede manejar, que el médico no lo puede manejar, que ha ido a múltiples consultas y no mejora. Y van a un consultorio de gastropediatría, manejan, le hacen un test de aliento, le hacen algunas pruebas para valorar reflujo gastroesofágico, dan el manejo y es un niño que ya no viene al consultorio de neumología. Ahí nada más se resolvió. Bueno, ahí, aquí les había colocado también algunos dispositivos, ¿no? De cómo también vienen algunas presentaciones, ¿no? Con marcas, con nombres, para que también vean las opciones que hay en el mercado. Y bueno, acerca de las terapias con biológicos, no sé si han escuchado, pero bueno, los biológicos sobre todo está indicado en aquellos pacientes que tienen crisis, que tienen asma severo no controlado. Es decir, es un niño que he pasado, ya le estoy dando de todo, a dosis con terapias óptimas máximas, pero que no mejora. Entonces, son niños que pueden ir a candidatos a recibir algunos biológicos como el omalizumab. El omalizumab ya se está colocando hace 2 años en hospitales de Lima, lo coloca el Niño de Breña, lo coloca Salud, y es importante considerarlo porque estos niños suelen recibir prácticamente una aplicación subcutánea mensual por 3 meses, ¿no? Sobre todo en la época ep- antes de ingresar a invierno, otoño, ¿no? A épocas de frío. Y son niños que suelen ser niños mayores de 6 años, que tienen asma severa, sobre todo alérgica. Y tienen un nivel de evidencia alto, nivel de evidencia A. Y bueno, algo más sobre prácticamente ya los dados de crisis asmática que les había mencionado, ¿no? Esto es lo mismo que hemos hablado, pero dividido, ¿no? Lo que me dice Gina, cómo debo actuar y lo que me dice Gema prácticamente, ¿no? Que es prácticamente lo que solemos hacer en emergencia. Bueno, mayormente llegan cuadros leves moderados, ¿no? Pero siempre por ahí nos puede llegar los pacientes severos. Recuerden que paciente severo, paciente que yo debería dar de inicio, ¿no? Corticoide, sobre todo corticoide sistémico. Y bueno, los criterios de hospitalización que tenemos son pacientes que tienen una saturación menor a 92, paciente que tiene una falta en la supervisión, sé que su cuidador no va a poderlo cuidarlo, no va a poder aplicar las recomendaciones que estoy dando, menores de 2 años que tienen algún grado de deshidratación, si son niños que vienen ya con recurrencia de síntomas, pues los hospitalizaré. Y también por la edad. Y valoraré alta en los pacientes cuando tengan una saturación mayor a 94. El que mi paciente siga sibilando no es una indicación para que siga hospitalizado. El que mi paciente ya no requiera oxígeno, el que mi paciente no tenga mayor compromiso en la musculatura accesoria, pues sí, son obviamente son indicaciones para que yo los pueda mandar a casa. Acá, bien claro está, el alta no, o sea, para yo dar de alta a un paciente no requiero que haya una ausencia de sibilancia. ¿Sí? Eso, por favor, recuerden. Todo paciente que se va de alta después de una crisis, chicos, cítenlo, por favor, en 48 horas, ya sea nuevamente por el mismo servicio, ya sea nuevamente en sus postas médicas. Es importante que ustedes valoren siempre, siempre una reevaluación en todo paciente que viene a crisis. Y nada más, eso es todo lo que tenía para compartir. Muy bien, doctora, muchas gracias por su ponencia y informarles a los participantes que vamos a dar un espacio de 5 minutos para alguna pregunta que quieran hacer y también recordarles que llenen el link de asistencia en caso no lo hayan hecho. El link de asistencia se envió por el link del Zoom. Ya, ok. Sí veo que ya han levantado la mano para que pregunten. Pueden preguntar, no hay problema.
Buenas noches, a mí me gustaría preguntar, estoy con la mano levantada. Sí, Yo te pregúntame. escucho, Brigitte. Ya, gracias. Bueno, primero, muchas gracias por su ponencia tan completa. Particularmente me interesa saber si es que sería correcto decir que el asma se ha curado en un adolescente o en un ya adulto que ha tenido síntomas de asma, ha tenido el diagnóstico de asma durante su niñez, durante su pubertad, pero en la actualidad no presenta síntomas, no usa inhaladores, no, no tiene manifestaciones clínicas del asma. Entonces, en ese caso sería correcto decir que el asma se ha curado, y lo digo no en un supuesto, sino por un caso esto de un familiar bastante cercano, eh, que infiero por la ponencia que nos ha dado, por su actividad física, por su alimentación, por su buen estado físico, que pues ha tenido alivio de estos síntomas. Entonces quisiera saber si sería correcto decir que ya nunca más va a necesitar de repente algún manejo del asma porque no tiene clínica, por favor. Hola, Brigitte, gracias por tu pregunta. Bueno, sí tenemos asma todavía. Bueno, hay definiciones de asma en el adulto, ¿no? Inclusive hay guías, hay una guía peruana, ¿no? Que es importante que ustedes la conozcan. Bueno, no la he colocado porque en sí la ponencia va para pediátricos, ¿no? Pero bueno, me compartieron una guía, sobre todo un doctor que me enseñó en el internado, ¿no? Que es una guía peruana de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y prevención de asma en adultos. El asma en adultos existe. Que yo haya podido tener asma en mi edad temprana, que pasen años y no tenga crisis, no me libera de que no pueda tener crisis en el futuro. Que si este paciente, este familiar tuyo, por, como tú mencionas, ¿no? Por su estado físico, un buen control, no sé, bajo de peso, hace actividad física, no está vacunado, no se expone quizás pues, a personas enfermas, ¿no? X cosa, no desarrolle, no es que no desarrolle en el futuro. El término de asma curada, en algunas literaturas como tal, sí las dan, sí las mencionan como una resolución total de los síntomas. Son niños que, por eso te mencionaba que en edades muy tempranas hablamos muchas veces de los fenotipos de asma, ¿no? De los fenotipos de los sibiladores. Hay niños que simplemente desarrollaron siendo niños hasta los 14, 18 años que pueden persistir, pero que nuevamente pasaron los años, ingresan a un ambiente, y eso pasa muchas veces. Son niños que nunca más requirieron ningún beta 2, pasaron muchos años y luego se van a un ambiente donde se exponen a, no sé, un cuarto cerrado que está lleno de polvo, que nadie lo abrió, un ático, se exponen, ingresan y hacen una crisis fatal. Y eso ha pasado, bueno, en mi rotación de neumología pediátrica lo he visto muchas veces. Entonces, hay esa predisposición que puede desarrollar. Ahorita como tal, podríamos decir pues que si es que ha pasado bastantes años, pues no es un paciente asmático, en el momento no lo es, pero que pueda desarrollar, claro que lo puede en un momento desarrollar, ya que ha tenido quizás un tipo de asma en niño alérgica, un tipo de asma, dependiendo del factor predisponente que lo desencadene, ¿no? Yo no lo catalogaría como, también no sé cuánto tiempo que no desarrolla una crisis en tu familiar. Bueno, doctora, si en caso pudiera contar un poco más, no sé si se puede de repente para ayudar a la discusión o no sé. Sí, te puedo escuchar, normal. Ya. Bueno, esta persona, bueno, es mi hermano. También estudiante de medicina casualmente. Dejó de tener crisis a los 10 años, 11, y actualmente tiene ya 18. Y también, doctora, quería consultarle, ¿qué tan frecuente sería el asma no atópica? Ya, a ver, voy a poner la diapositiva un ratito, dame un ratito.
Ya. Bueno, como les había mencionado, ¿sí me escuchan, no, Brigitte? Sí. Ya. Bueno, como les mencionaba, bueno, yo la verdad, tu hermano tiene 18 años, podría tranquilamente nuevamente hacer crisis de asma, ya que cuando hablamos de fenotipos, estos fenotipos pueden inclusive persistir pasada esta edad. O sea, pueden ser niños que todo, bueno, pueden ser adultos que todavía presenten cuadros todavía de sibilancias, ¿no? De sibilancias, de asma y en el futuro. Acerca del asma no atópica, sí es frecuente, ¿no? No te podría dar quizás un dato de porcentajes como tal, ya que no he revisado como tal, Brigitte, pero lo más frecuente que nosotros tenemos en los pacientes eh, son muchas veces los no atópicos. Cuando hablamos de asma atópica, es importante que ustedes también recuerden acerca del índice predictivo de asma, ¿no? Del IPA. El IPA te habla bastante acerca si es un paciente con dermatitis atópica, si es un paciente con eczema, si es un paciente que tiene pues familiares, papá o mamá asmáticos, eh, que muchas veces cuando lo valoramos en emergencia como tal, nos sale IPA positivo. Es un paciente que sí o sí tiene un alto riesgo de ser asmático, ¿no? Y bueno, hoy en día que hay mucho más reacciones alérgicas a todo, ¿no? Por ejemplo, en esta semana nada más hemos tenido muchos casos de niños que han ingresado por alergias a chetos, tortis, todas estas cosas que comen ahora los niños más pequeños. Hacen bastantes reacciones también de episodios de cuadros de crisis por alimentos. Entonces, siempre hay que valorar también cuál es el factor desencadenante en ellos. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Si alguien tiene alguna otra pregunta, le puede escribir ya sea por el chat de Zoom o puede hablarlo, no hay ningún problema. Muy bien, doctora, muchas gracias por su ponencia y ya estaríamos concluyendo y ahora pasamos a la realización de la trivia al cargo del compañero Joab. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Y, y bueno, pueden contar conmigo igual para lo que pueda, alguna duda que tengan. Ahí está, igual mi correo lo voy a dejar para que puedan preguntarme. Y nada, chicos, siempre es importante que sean algo que aprendí mucho del internado. Yo hice internado en Belén de Trujillo. Es un hospital grande que quizás en esa época no tenía muchos recursos, pero algo que nosotros nos enseñaron bastante es siempre ser curioso, ¿no? Oculta a tu paciente, si tienes duda, pues llama a otro colega, llama a tu residente, a tu asistente, porque la verdad, como les dije al inicio, es mejor que tu paciente tenga sibilantes a que no ocultes nada, porque un tórax silente, pues es un paciente en bastante riesgo. Y nada, chicos, gracias por la invitación y cuídense mucho. Tengan un buen domingo. Hasta luego. Chicos, ahora sí vamos ingresando a lo que es el quizzes. Mencionar igual de antemano que
tendrán un certificado aquellos participantes que aprueben con una calificación mínima de 14 y también que tengan una asistencia mínimo de 7 ponencias, por así decirlo. Al igual, chicos, mencionar, tienen que quedarse hasta el final, puesto que al primer puesto se le va a otorgar un premio. Ya, chicos, vamos ingresando. En 2 minutos iniciamos con la trivia, por favor. Bueno, chicos, ya siendo las 5:39, pueden comenzar con el quizzes, por favor.
Ok, ¿se me escucha? Ya. Comparte la pantalla, yo. Me escucho. Este. Comparte la pantalla. Ya, un momento. Bueno, sube. Ok, la ganadora entonces sería Flavia Leandra Soto. Pero ahí te escribo en el chat. Y Flavia Leandra. Bueno, deja de compartir yo. Ok, el regalo llega gracias a lo que es Medikis. Es una app de banqueo, el regalo, y ahí paso el número para que puedan contactarse y puedan recibir el regalo. Ok, me escribe acá por Zoom, la ganadora. Ok, ahí te paso un número por internet. Espera, ahí te paso el número Soto. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias por la asistencia.